Últimos actos de precampaña antes del arranque oficial esta noche. Todas las formaciones se vuelcan de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Los principales líderes acompañan a sus candidatos. Muy buenas tardes. Poco falta para que se acabe la cuenta atrás y comience una nueva campaña electoral. A estas horas, de hecho, ya se han programado varios actos con los dirigentes de las principales formaciones. ¿Iremos a votar a las europeas? ¿Sabemos realmente lo que se va a decidir en el Parlamento el próximo día 9 de junio? Hemos salido a la calle y a 15 días de las elecciones nos encontramos con desconocimiento. Nuevo desencuentro en el gobierno de coalición, en esta ocasión con la ley del suelo. Ni siquiera se ha llegado a votar porque el PSOE no ha logrado recabar apoyos, tampoco el de Sumar. La Junta entiende que si se ha tenido que retirar hoy la ley del suelo en el Congreso de los Diputados es porque no hay acuerdo, no hay consenso, puesto como ejemplo Castilla y León, una comunidad donde sí se aprueban leyes porque sí que existe un amplio consenso. Ya está en los juzgados la demanda de las clarisas de Vitoria a las monjas de Belorado. Les acusan de no cumplir el acuerdo de compra del monasterio de Orduña, en País Vasco. Solo abonaron el primer pago, que no suponía ni el 8% del valor total. Acabamos la semana con una clara mejoría del tiempo, cielos prácticamente despejados o con algunas nubes bajas y temperaturas en ascenso. En determinados puntos se pueden superar incluso los 25 grados. Segundo día del Teatro de Calle 2024 y como ven a estas horas todos los escenarios completamente llenos. El tiempo también nos está acompañando. En unos minutos les enseñamos más. En poco menos de 4 horas, esta medianoche comienza una nueva campaña electoral. Esta vez lo que decidimos es la composición del Parlamento Europeo, pero en los actos no solo vemos a los candidatos a sentarse en esa cámara, también les acompañan los principales dirigentes. En Valladolid esta tarde, el candidato del PP de Castilla y León a las europeas ha estado arropado por Fernández Mañueco. Vamos contigo, Roberto Caubilla. Sí, con este arranque el Partido Popular de Castilla y León sale a ganar estas elecciones europeas, buscando repetir los últimos resultados en los últimos comicios. El candidato popular, Raúl de la Hoz, ha remarcado que su objetivo a partir del 9 de junio es poder acercar Europa a Castilla y León, pero para ello dice Alfonso Fernández Mañueco que se necesita un partido popular fuerte y llama a la movilización masiva para también enviar un mensaje a Pedro Sánchez. Si el día 9 de junio gana el Partido Popular, perderá Sánchez y ganará España. Y merece la pena que trabajemos firme. Nos vamos a oponer con rotundidad de los desprecios, de los agravios, de las ofensas a Castilla y León. Aquí no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. Y no vamos a permitir que nos pisoteen. En el PSOE será su número 2 en las listas europeas, Irache García, la que inicie esta noche la campaña socialista en Castilla y León. También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en ese mismo acto que tendrá lugar en Valladolid y en el que estará además Luis Tudanca. Y en Podemos esta tarde su acto lo ha encabezado en Valladolid Pablo Fernández, que es el número 3 en la candidatura de su partido. Convencido de sus opciones, ha defendido que votar a su formación es votar por la izquierda que necesita Castilla y León en Europa. Puede ser plausible que yo llegue a la Unión Europea y creo que es importante que la voz de un castellano y leonés también resuene en Europa para que a esta tierra, como digo, lleguen las políticas y lleguen las inversiones de cara a revertir la situación en la que se encuentra Castilla y León. Y ya conocemos el barómetro del CIS antes de la campaña. El PSOE volvería a tener la mayoría, con hasta 24 parlamentarios y una ventaja de 5 puntos sobre el PP, que conseguiría 20. Vox subiría 1 o 2 escaños respecto a 2019. Sumar tendría 4 y Podemos 2 o 3. Ciudadanos se desploma, pero mantendría representación. No entrarían las fuerzas de la España vaciada.
Estas elecciones europeas llegan en medio de un ambiente bastante crispado en la política y especialmente entre las formaciones que lideran nuestro país. Por eso en los actos, además de apostar por sus candidatos, también encontramos numerosos reproches. Vamos ahora a Madrid. Diego Cano. Sí, mañana arranca de manera oficial esa campaña para las elecciones europeas, pero tanto PSOE como PP calientan ya el ambiente con sendos actos de precampaña. Los socialistas están ahora mismo en Valencia, donde Pedro Sánchez acompaña a su candidata, a Teresa Rivera, que ha dicho que quiere una Europa de derechos frente a, dice, el insulto de la derecha y la ultraderecha. Los populares están en Barcelona, donde Feijóo acompaña también a su cabeza de lista, a Dolors Montserrat, y ha aprovechado el líder de la oposición para pedir menos impuestos por parte de Europa para la siguiente legislatura. A las 12 se realizará esa tradicional pegada de carteles que será el pistoletazo de salida para la campaña de estas elecciones europeas. La justicia social no es una aberración. La aberración es defender un proyecto político que interesa solamente al privilegio de una minoría, escondiéndose detrás de una falsa bandera de libertad, que es lo que hace la ultraderecha y sus aliados. Y es que no vuelva a poner nuevos impuestos en Europa en la siguiente legislatura. En la Comisión se ponen impuestos y son los Estados miembros los que los activan. Hemos subido 69 veces los impuestos y somos el primero que acoge impuestos europeos para implementarlo en nuestro sistema fiscal. En menos de 4 horas volverá a estar en marcha una campaña electoral, en este caso a las elecciones europeas, y se presenta muy tensa si tenemos en cuenta cómo es actualmente la situación de la política nacional. En juego, ese 9 de junio están los 61 eurodiputados que le corresponden a nuestro país. Más de 2 millones de castellanos y leoneses van a poder votar en esta cita. Toca renovar la Cámara Europea tras 5 años. 720 eurodiputados, de los que España elige 61, 2 más que en 2019, y siendo el cuarto país con más peso en el Parlamento. Un pleno encargado de aprobar nuevas leyes y los presupuestos de los Estados miembros. También de elegir al relevo o renovación de ella. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y aprobar a los nuevos comisarios. El día 9 en las papeletas estarán ellos, todos los partidos españoles, pero una vez elegidos se integrarán en grupos transnacionales según sus ideologías. En unas horas arranca la campaña de unas elecciones que, aunque son internacionales, el trasfondo que subyace son de políticas que se llevan a cabo tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas. Así escucharemos temas como Israel, Milei, amnistía o Begoña Gómez. En un debate, dice el PSOE, para elegir entre una Europa de los recortes, una Europa de la radicalidad, del odio, o esta Europa ambiciosa, esta Europa de los fondos europeos. Más de 2 millones de castellanos y leoneses están llamados a las urnas en una cita que pondrá el broche a un ciclo electoral. A día de hoy, 7 de cada 10 personas confirman que votarán en las elecciones europeas. Es algo que ha preguntado el CIS, que también ha analizado cuál es nuestro conocimiento en general de estos comicios. Por una parte, el 47%, es decir, menos de la mitad de los encuestados, afirman conocer la Unión Europea con cosas como, por ejemplo, su organización o también sus leyes. Pero también, eso sí, 3 de cada 4 personas, es decir, el 75% de los encuestados, aseguran que es beneficioso pertenecer a la Unión Europea. En cuanto al voto, la mayoría afirman que lo van a hacer en base a la política nacional. Bueno, pues sí, cómo no, sí, hay que votar. Me gustaría, pero la verdad es que no tengo la suficiente idea. Es una cosa que no incumbe. En Europa nos jugamos mucho. Influye mucho, por ejemplo, todo el tema de agricultura, medio ambiente. Vamos, nos beneficia bastante en todo. En la agricultura, en todo. Yo estoy muy contento. Sé más o menos por dónde voy a tirar, no lo tengo exactamente claro. Pues no lo he procesado todavía, la verdad. Creo que sí, pero tengo que dedicarle un pensamiento. Uf, es que me pillas en eso. Pues sí, votaré, pero vamos, que no, todavía no... Me has pillado así un poco. La parte socialista del Gobierno se resigna a no reformar la ley del suelo hasta después de las elecciones europeas. Hoy tendría que haber llegado al Congreso esa ley, pero el PSOE la ha retirado del Pleno porque no tenía apoyos. Sumar se opone y el PP tampoco garantizaba su respaldo.
Ni los socios de investidura ni el PP habían comprometido su apoyo a la ley del suelo. Sumar ya manifestó hace meses su rechazo. Se oponen al considerarla especulativa y el Partido Popular ya mostró sus dudas hace apenas unos días por la falta de negociación parlamentaria. Una queja que hacen extensible también EH Bildu y Esquerra Republicana. Mientras desde el Ejecutivo aseguran que retiran la norma para garantizar que no se vea perjudicada por la situación electoral. El PSOE carga contra el PP por no garantizar su apoyo. La petición nace de los ayuntamientos, también del Partido Popular. Y como digo, ha preferido, en lugar de ser un vehículo para lo razonable que pedía la FEM, ha sido el vehículo para seguir haciendo lo único que sabe hacer. Los populares protestan porque los socialistas no habían negociado. Nos parece poco ambiciosa, queríamos hablar y negociar. Este gobierno no solo no negocia y no solo no habla con la oposición, sino que no habla en el seno del propio gobierno. Se queja el socio de gobierno y también los partidos del bloque de investidura. El Partido Socialista impulsó una ley que sabe que no contaba con nuestro apoyo y así lo manifestamos en el seno del gobierno. Creo que a esta altura es dramático que el PSOE no sea capaz de negociar leyes. Que todo el trabajo previo que hay que hacer no se había hecho. Que en este caso era una línea roja para Podemos. Entre otras cosas, la reforma de la ley del suelo recoge que si hay un defecto en un plan urbanístico se pueda corregir o anular ese punto. Y que no haya que suprimir todo ese plan urbanístico y volver al anterior como ocurre ahora. Sumar y los socios de investidura creen que podría favorecer pelotazos inmobiliarios. Y por eso se oponen. La Junta entiende que si se ha tenido que retirar hoy la ley del suelo en el Congreso de los Diputados es porque no hay acuerdo, no hay consenso y, por lo tanto, tampoco estabilidad. Hoy el portavoz de la Junta ha puesto como ejemplo Castilla y León, una comunidad donde sí se aprueban leyes porque sí que existe un amplio consenso. Yo no soy quien para dar ejemplos a nadie, ni tampoco quiero influir con eso en cómo tendría que actuar el Gobierno de España, pero sí les digo cómo actuamos desde Castilla y León y sí les digo que el diálogo y el consenso suelen funcionar, suelen ser útiles, suelen ser beneficiosos para la gente y en eso estamos implicados claramente desde la Junta de Castilla y León. Bueno, esa reforma de la ley del suelo, que de momento ha quedado aparcada, inició su andadura a finales de 2022. ¿Y qué pretendía? Pues incluía un cambio importante en la regulación. Si hay un defecto formal en el plan urbanístico, que no se eche abajo todo el proyecto y que haya una oportunidad de corregir el error. Otro de los objetivos de la reforma es evitar la llamada nulidad en cascada, la que se produce después de que se anule un plan con el resto de actos que se presenten después. Cuando hemos hecho los análisis de la ley hemos entendido que ofrecía esta seguridad jurídica. Como todas las cosas en la vida es mejorable, pero entendíamos que la ley ofrecía esta seguridad jurídica. Y lo que hemos entendido con esta retirada de la ley es que se estaban dando una oportunidad para establecer procesos de negociación y que al final y definitivamente pues podamos aprobar esta ley. Como decíamos, esa votación finalmente no se ha llegado a producir. De haber llegado al Pleno hubiérase puesto la segunda derrota parlamentaria del Partido Socialista en apenas 2 días. Y es que el martes en este hemiciclo se votó su proposición de ley contra el proxenetismo. En esa votación directamente no contó con el apoyo de ninguno de sus socios, que criticaron tanto el fondo como la forma al no haber sido consensuada con ellos. Tan solo contó con el voto a favor del PSOE, el resto votó en contra, salvo Vox, que se abstuvo. Más cosas. Ya está en los juzgados la demanda judicial contra las hermanas de Belorado. La han presentado las clarisas de Vitoria para anular el contrato de venta del convento de Orduña, en Vizcaya, porque las monjas de Belorado no pagan. Apenas han abonado el 8% del valor total del convento, que supera el 1 millón de euros. Ahora tienen 20 días para contestar a esta denuncia. Y más reacciones, esta vez desde la diócesis de Palencia. El obispo Miquel Garciandía ha asegurado que conocían el movimiento del religioso excomulgado en la localidad palentina de Alar del Rey. Insiste en que la Iglesia Católica tiene un perfil público y social para evitar este tipo de problemas, pero que aquí se ha dado una confluencia desgraciada de factores que a él como obispo le llevan a tener mucho cuidado.
A mí ya don Manuel me informó que había ahí una pequeña comunidad que era ajena a la Iglesia Católica y él, para evitar ambigüedades, porque claro, estas personas, su indumentaria y su porte, justamente se hacen fuertes porque ellas pretenden ser mucho más católicas que nadie, ¿no? Emitió una nota en la que simplemente informaba fundamentalmente a la gente de la comarca y de los habitantes de Alar de que estas personas no pertenecen a la Iglesia Católica. Punto. Un joven de 32 años ha muerto esta madrugada en un accidente de moto en Segovia. Se ha abierto una investigación para determinar cómo pudo perder el control de la moto y acabar impactando contra una valla. Ha sido en una de las salidas de la ciudad. 4 robos en la misma tienda que se acaba de abrir. Es esta que ven. Grupos de hasta 50 personas, la mayoría mujeres, se han colado y se han llevado todo lo que encontraban a su paso. El miedo de los trabajadores ha obligado a la policía a intervenir. Ya ha identificado a 3 de las supuestas autoras. En apenas una semana comienza el juicio contra el hombre acusado de asesinar a un guardia civil y a un vecino de Santovenia, en Valladolid. Ocurrió en verano de 2022. Ya sabemos que la Fiscalía va a pedir hasta 58 años de cárcel para él por varios delitos: asesinato, tentativa de asesinato, secuestro y atentado contra la autoridad. Castilla y León tendrá un nuevo plan para la industria alimentaria. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta y ha dicho que se presentará pronto. Ha prometido además todo el apoyo institucional con una convocatoria de ayudas que alcanzará esta vez los 70 millones de euros. La industria agroalimentaria da trabajo a 47.000 personas en Castilla y León, con una cifra de negocio que supera los 14.000 millones de euros. Que es muy difícil que se deslocalice y que crea empleo y fija población en todo el territorio. Pero todavía puede crecer y contará con el respaldo de la Junta a través de un plan específico para el sector. Cuyo objetivo es reforzaros como sector estratégico. El año pasado el Ejecutivo Regional otorgó a la industria alimentaria unas ayudas récord de 83 millones de euros. Y hemos convocado este año la segunda mayor convocatoria de la historia para la industria agroalimentaria, por otros 70 millones de euros. Y pide al Gobierno de España esa misma implicación a través del nuevo PERTE agroalimentario. Que ahora sí sea capaz de llegar a todas las empresas. Declaraciones durante la inauguración del tercer Congreso de la Industria Alimentaria, organizado por Vitartis, con el foco puesto en la exportación. De las 3.000 empresas que hay en Castilla y León pertenecientes al sector agroalimentario, un buen porcentaje, del orden de 2.000 empresas, se están exportando. Los responsables del sector debaten hasta mañana en Burgos sus retos para consolidarse como motor de la economía regional. Los carburantes siguen a la baja. Cuando nos acercamos cada vez más a las vacaciones de verano, la gasolina y el diésel siguen cayendo. El litro de gasolina baja del €1,5, aunque sigue siendo más caro que hace un año. Un dolor de cabeza y eres adulto, vas al neurólogo, y si tienes un dolor de cabeza y eres niño, pues a lo mejor no vas al neurólogo, vas a un pediatra que se ha especializado en cardiología, y no tiene ningún sentido, ¿no? Pues es que ese es ahora mismo uno de los retos de la neuropediatría, conseguir un reconocimiento para su especialidad, que diagnostica y trata las enfermedades neurológicas en niños. Es uno de los temas que se abordan en su reunión anual, en la que participan 600 profesionales. Ha sido en Valladolid. Cada año 40 médicos se especializan en neuropediatría. Tratan las enfermedades del sistema nervioso en los niños. La migraña infantil, la cefalea, los problemas de aprendizaje, ¿no? El trastorno por déficit de atención, el autismo, los problemas del desarrollo cognitivo a lo largo de la infancia. Pero también hay enfermedades raras, como el síndrome de Dravet. Es una encefalopatía epiléptica que afecta a 300 niños en España, 20 en Castilla y León. Muchos antiepilépticos que están contraindicados para la enfermedad. Entonces, lo más importante es que este tipo de enfermedades, en concreto el síndrome de Dravet, pues tengan un diagnóstico precoz para que se trate correctamente a estos niños. La epilepsia es la enfermedad neurológica más diagnosticada en España. Hay otras muy discapacitantes, por ejemplo la parálisis cerebral, que padecen 3 de cada 1000 niños.
Son cifras que muchas de ellas, en este caso en parálisis cerebral, están influidas por la prematuridad, que es un factor sin duda de riesgo neurológico y que no podemos decir que esté yendo a menos. 600 profesionales se actualizan en este congreso. Las claves son el diagnóstico precoz, el acompañamiento de la familia y bueno, que la sociedad también esté concienciada de este tipo de problemas. Ellos estudian, diagnostican y tratan a miles de niños en nuestro país. Y a medida que se cumplen años, el cerebro también envejece. El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa con más incidencia. Según los datos del Centro Nacional de Salamanca, unas 100.000 personas lo padecen en Castilla y León. No hay cura, pero sí avances en la investigación. Hay una proteína que ahora permite que 10 años antes el paciente sepa que va a tener Alzheimer. Sí, con un análisis de sangre relativamente sencillo y relativamente de bajo coste podría establecerse las personas que van a sufrir casi con total probabilidad Alzheimer 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Eso para la comunidad científica es una gran noticia porque permite establecer ya modificaciones de conducta, tanto en el ejercicio físico, por ejemplo, o en la alimentación, que van a ser fundamentales para ralentizar la enfermedad. Ahora mismo, a falta de un tratamiento eficaz, la prevención sigue siendo el único camino. El Alzheimer avanza como gran epidemia del siglo XXI. Un problema es que solo presenta su cara cuando ya es muy tarde, pero los estudios han venido diciendo que en realidad la afectación que esté atacando al cerebro ya está sucediendo desde hace muchos años. Por eso se ha logrado identificar una proteína clave para el desarrollo de la enfermedad. Podría determinar el alto riesgo de Alzheimer 10 años antes de los primeros síntomas. Que a través de un pequeño análisis de sangre incluso, pues permitan identificar un indicador más del riesgo que tiene de tenerlo. Es algo muy importante porque aunque todavía no hay un tratamiento realmente eficaz, sí hay estrategias que funcionan para retardar su aparición y enlentecer su progreso. Mantenerse mentalmente activo, pero también socialmente activo, mantener el contacto con las personas y por supuesto la actividad física, cambios en el estilo de vida que a lo mejor no pueden eliminar completamente las opciones de tener la enfermedad, pero sí retrasar el momento en el que aparezca o reducir su impacto. Avance en la prevención a la espera de que la ciencia pueda dar una respuesta al Alzheimer, que ya padecerían unas 100.000 personas en Castilla y León. Al ritmo del dúo dinámico quisiera ser un águila real o de Marisol, que nunca quise así para papá. Cuando Rocío visita este hospital clínico de Valladolid, el silencio de sus pasillos se transforma en cantos y bailes. Quizás. El principal objetivo es llevar la música ahí donde más se necesita. En lugares donde no suena música, donde hay más tristeza, hay más dolor que alegrías. A través de sus canciones, los pacientes se evaden de la realidad hospitalaria. Que se nos olvide por un momento dónde estamos, el viajar fuera de un hospital o de una residencia, irnos a momentos bonitos, a las fiestas de tu pueblo. Hemos visto reflejado en nuestros pacientes pues esa alegría, ese momento de desconexión, de emoción. Incluso hay muchos de ellos pues que se emocionan cuando la escuchan a ella cantar. Una alegría que se contagia a todo el que pasa por allí. Incluso también al personal sanitario nos alegra un poco la mañana, porque ves a los pacientes cómo disfrutan y siempre se oye esa música de fondo y bueno, hay un cambio, ¿no?, en la unidad. Desde la Fundación Músicos por la Salud también acercan las canciones de siempre a las residencias y centros sociosanitarios de Castilla y León. Una demostración de que la música es medicina para el alma. Contento desde aquel momento que llegaste a mí. Primer acto oficial del nuevo rector de la Universidad de Salamanca. Allí, entre los medios de comunicación, ha evitado pronunciarse sobre la investigación que abrió el Gobierno hace unos días por supuestamente hinchar su currículum. Posteriormente, en un comunicado, ha asegurado que se pone a disposición del Ministerio de Universidades, pero reitera su honorabilidad e integridad científica. Y a falta de 2 semanas para la EBAU, hoy conocemos que el año pasado se alcanzó el récord de presentados y aprobados en ese examen de acceso a la universidad. Castilla y León fue la segunda comunidad con la nota más alta en la fase general, un 7,24, solo por detrás de Cantabria.
Las materias con más éxito fueron historia e inglés, y los centros privados sacaron en general mejores notas que los públicos. Hornillos de Cerrato, un pueblo de la provincia de Palencia, es un nuevo ejemplo de cómo el patrimonio industrial puede convertirse en un atractivo turístico. En menos de 4 meses, allí sus antiguas minas de yeso se abrirán al público como museo. Estas minas de yeso de Hornillos de Cerrato cesaron su actividad en el año 1988. Ocupan una superficie total de 20 hectáreas, de las cuales se podrán visitar un total de 350 metros. Los primeros visitantes podrán acceder a su interior en el mes de septiembre, una iniciativa que se complementa con un proyecto gastronómico y un museo de interpretación. Las minas de Hornillos de Cerrato comenzaron a explotarse en 1918, una época en la que los mineros trabajaban con pico y pala. Alcanzaron su mayor esplendor en 1956. Aquí llegaron a trabajar 50 personas. Fue un poco el motor de economía de nuestro pueblo, ha ayudado a la agricultura. Y ya luego en 1988 se cesó la actividad. De aquel trabajo quedó este laberinto formado por 54 bocas y cientos de galerías en cuyo interior se aprecian pequeñas joyas en forma de cristales. Un patrimonio minero singular que formará parte de la oferta turística de Hornillos de Cerrato. Un recorrido que nos permita hacer la idea de lo que es esa visita, donde se va a acompañar pues, con una serie de recursos museográficos, donde va a haber luminiscencia, porque tenemos unos cristales maravillosos en esta mina que brillan en la oscuridad. Pero el proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Hornillos, es más ambicioso. Tienen previsto construir en el pueblo un centro de interpretación, así como promocionar la gastronomía. Crear un postre típico del pueblo. También estamos trabajando con la línea, con unas empresas para el tema de la producción de queso y que realmente lo curen en nuestras minas, y con el tema del vino exactamente lo mismo. Los trabajos se centran a día de hoy en reforzar la seguridad, un recurso que será accesible y que servirá para poner en valor este balcón de yeso del Cerrato. En Bezoya, después de 50 años de agua de mineralización muy débil para beber muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Bodegas Emilio Moro pone de largo hoy sus nuevas instalaciones en El Bierzo, donde ya ha comenzado a elaborar vinos blancos de uva Godello. La firma ha invertido más de 7 millones de euros en la bodega que se ha inaugurado esta tarde en Ponferrada y también en las 60 hectáreas de viñedo que han adquirido en esa zona. Muchísimas ganas de establecernos aquí, en esta zona, y poner en valor la variedad Godello y llevarla al mundo entero. Tenemos la suerte de exportar a más de 70 países, en los cuales nos invitan a poner un hito, poner referencia, ¿no?, en la zona del Bierzo. Acor ha sido galardonada como la cooperativa del año en los premios de cooperativas agroalimentarias de España. El ministro de Agricultura ha sido el encargado de entregar un premio que reconoce los más de 60 años de trayectoria de Acor y la reducción en un 50% de sus emisiones de CO2 en el último ejercicio. La poeta rumana Ana Blandiana será distinguida con el premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado reconoce a una creadora radicalmente singular de las letras europeas. La candidatura fue propuesta por la Universidad de Salamanca, donde da clase la traductora de sus versos al español, Viorica Patea. Esa misma institución, la Universidad Salmantina, la invistió doctora honoris causa en el año 2021. Y amigos, el buen tiempo se ha aliado con el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Este año no parece que la lluvia vaya a suspender ninguna de las actuaciones al aire libre, la gran mayoría. Uno de los escenarios clásicos del TAC en la ciudad, la Acera Recoletos, y una de las disciplinas más aplaudidas, las acrobacias.
De la mano de la compañía Bobiuac, 2 bailarines y un acróbata muestran a estas horas el circo más contemporáneo. En otros puntos de la ciudad se puede seguir disfrutando también de otros eventos, de otros espectáculos, también de la mano de clowns y circenses.